a los desalojos hipotecarios. Para la defensa de la interpelación tiene la palabra el señor Sisto. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor ministro, ayer mismo Amnistía Internacional presentaba un informe sobre las ejecuciones hipotecarias y el derecho a la vivienda en España. Un informe interesantísimo que estoy seguro de que el señor ministro, si no en su totalidad, al menos en resumen conoce, ¿no? Porque es el objeto fundamental de esta interpelación que hacemos en este momento al ministro. El objetivo del informe, al margen de reconocer la situación que hay, dar una serie de testimonios personales y específicos y plantear una serie de datos, es sobre todo hablar de la disfunción que en la realidad existe entre lo que reconoce la Constitución española en su artículo 47 y la realidad que se produce en el día a día en las ejecuciones hipotecarias. Una disfunción que lleva a aseverar el informe de Amnistía Internacional, algo que podemos compartir muchas personas, y es que existe un absoluto desajuste y una falta de cumplimiento por parte del Estado español de los compromisos, no ya solo constitucionales, sino reconocidos en tratados internacionales. El informe, en este sentido, desgrana diversos tratados firmados por el Estado español, desde el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado por España en el año 77, la Convención del Derecho del Niño, la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial o para la discriminación de la mujer. Es decir, convenios internacionales que obligan al Estado español a desarrollar y proteger el derecho a la vivienda, entendido en un sentido amplio, no solamente como el derecho a tener un techo de mejores o peores características, sino el derecho al hogar que tenemos las personas y las familias. Un derecho que en el Estado español no se ha desarrollado y que se encuentra en realidad desprotegido. La verdad es que es algo que le pasa al capítulo 3 del título 1 de la Constitución. Los principios rectores de la política social, tal como ha reconocido además el Tribunal Constitucional, solo sirven para informar los principios legislativos, pero no son de aplicación, no son para pedirlo su tutela ante un tribunal si no están desarrollados por una ley. Y ahí tenemos un gravísimo problema. Además, en este tema, el tema de vivienda, las competencias están repartidas entre el Estado, las comunidades autónomas, como usted bien sabe. Las comunidades autónomas prácticamente todas han desarrollado leyes de vivienda específicas, leyes que en algunos casos se incumplen cuando tratan de desarrollar precisamente la protección al derecho a la vivienda. Y es toda esta situación la que Amnistía Internacional, de una forma magistral, ha venido a poner en solfa en estos momentos. Aporta algunos datos, me detendré además después sobre precisamente el tema de los datos y la revisión de las políticas de vivienda, aporta algunos datos que son estremecedores. Según el Consejo General del Poder Judicial, en la etapa 2008-2014 se han producido 578.546 ejecuciones judiciales. El dato del año 2013 habla de 25.811 desalojos y en el año 2014 28.800, 3.000 desalojos más entre el año 2013 y el año 2014. Y habla ya del primer trimestre del 2015, concretamente el pasado 5 de junio sacó los datos, con un incremento del 2,1%. Por su parte, el Banco de España habla de 98.000 desalojos de viviendas habituales entre el año 2012 y el año 2014. Un elevadísimo número de desalojos que está directamente relacionado con la situación de crisis que continuamos padeciendo. Por mucho que vayan variando determinados indicadores, la situación de crisis la continuamos padeciendo. El nivel de desempleo es elevadísimo, un nivel que subió desde el 8% en 2007 al 26% en el año 2013. Todavía más de 1.800.000 familias se encuentran con todos sus miembros en edad de trabajar en el desempleo. Y si no estamos viviendo una auténtica tragedia social en este país es porque existe un auténtico colchón de las familias, de las redes sociales, de vecinos y de importantísimas organizaciones no gubernamentales y plataformas sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que están buscando soluciones y paliando el problema que se encuentran las familias y que el Gobierno de España y las comunidades autónomas no son capaces de solucionar, señor ministro, porque esa es la realidad. El informe de Amnistía Internacional analiza las garantías a la protección de los derechos humanos mediante la protección del derecho a la vivienda. Y
plantea una primera cuestión, y es una falta de análisis riguroso de los datos por parte de las administraciones públicas. Hay un párrafo muy clarificador que plantea que los datos sobre el tema de los lanzamientos y las ejecuciones hipotecarias vienen por tres fuentes fundamentalmente. El Consejo General del Poder Judicial, que trabaja con los lanzamientos judiciales, el Instituto Nacional de Estadística, que habla sobre el registro de la propiedad, o el Banco de España, que trabaja con los datos de los bancos. Y, curiosamente, el Banco de España solo empieza a desglosar lo que son hipotecas que se ejecutan sobre familias, o sea, sobre hogares, y sobre el resto de las hipotecas, solo empieza a diferenciar a partir del año 2013. Con lo cual, nos encontramos con un primer problema, y es que las administraciones públicas no disponen de datos ajustados, de datos reales, de datos desagregados sobre lo que está pasando en el conjunto de la ejecución hipotecaria, sino que lo que disponemos al final son de fuentes diversas que al final solo gracias a informes como el de Amnistía Internacional, no a lo que están haciendo las administraciones públicas, se ven puestos en conjunto y se ve la realidad total, más o menos, de lo que está sucediendo en nuestro país. Falta una evaluación, así dice el informe de Amnistía Internacional, del impacto de las políticas desarrolladas por las administraciones públicas. Y es cierto que se han adoptado medidas, y estoy seguro de que usted, señor ministro, en su intervención las pondrá en solfa y las pondrá en valor. El Código de Buenas Prácticas, adoptado en el año 2012, firmado por prácticamente todos los bancos y que ha dado unos resultados que usted ahora nos desglosará, pero que, desde luego, son manifiestamente insuficientes para los miles de familias que se ven fuera de los estrechos márgenes que marcan ese Código de Buenas Prácticas, que además está carente de una tutela judicial. Hay un Fondo Social de Viviendas, pero que también tiene una aportación muy reducida a una política de vivienda social absolutamente raquítica por parte de las administraciones públicas, y luego daré algún dato más. También se ha desarrollado por parte del Gobierno una reforma legislativa en la Ley de Procesamiento Civil sobre el tema de cláusulas abusivas. Además, una cuestión que ha tenido que ser desarrollada por obligación después de sentencias del Tribunal Europeo, cuando el Tribunal Constitucional, conforme a la doctrina que tiene a bien mantener, no ofrece un reconocimiento positivo de los derechos, ya he dicho, del capítulo tercero del título primero de la Constitución, si no hay un desarrollo legal oportuno. También se ha desarrollado recientemente, este mismo año, la Ley de Segunda Oportunidad, que fue criticada por mi compañero Joan Coscubiela desde esta misma tribuna, porque entendíamos y entendemos que es manifiestamente insuficiente. De todas formas, nos parece pronto. No sé si el ministro ofrecerá hoy alguna valoración también de esta Ley de Segunda Oportunidad. Y, bueno, también se ha establecido el tema de la Sareb, la Sociedad para la Gestión de los Activos Contaminados, una sociedad que se ha hecho más para salvar a los bancos, salvar los problemas hipotecarios que tenían, que para tratar de ofrecer una alternativa o colaborar a una política social de vivienda que, ya digo, ha sido manifiestamente raquítica. Cuando no ha servido como oportunidad de negocio a determinados miembros relacionados con el Partido Popular, y ahí hay determinadas inmobiliarias en las que están determinados familiares de expresidentes del Gobierno. Señor ministro, Amnistía Internacional considera manifiestamente insuficiente la política desarrollada por las administraciones públicas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por España en cuanto al tema de la vivienda. Falta una evaluación independiente en cada proceso de desalojo sobre la proporcionalidad de la medida. Porque estamos hablando, señor ministro, no ya de desalojar una nave industrial, ese no es el tema de esta interpelación, sino del desalojo de familias que no tienen otro lugar a donde ir y que, cuando se las desaloja, se irían a vivir debajo de un puente si no fuese porque existe una red social, una red familiar, una red de organizaciones no gubernamentales, la Plataforma Afectados por la Hipoteca, que ofrecen un colchón que no están ofreciendo, desgraciadamente, las administraciones públicas, al menos hasta ahora. Hay un cambio en las administraciones públicas que, desde mi grupo parlamentario, estamos seguros, va a servir para proporcionar ese colchón a la gente que se ve privado del derecho básico a la vivienda. El informe de Amnistía Internacional habla de falta de igualdad entre las partes. Cuando se produce la negociación entre un banco y una persona y una familia que va a ser lanzada de su propiedad, no hay una tutela ni tutela administrativa ni tutela judicial en esa negociación en una primera instancia. Ha faltado, además, la consulta del Gobierno a las personas y a las organizaciones sociales afectadas. Así lo dice el informe de Amnistía Internacional, y nosotros lo compartimos. De la falta de datos estadísticos ya he hablado anteriormente. Señor ministro, hay una manifiesta insuficiencia de política de vivienda social en España. Por comparar,
nuestro país con otros países de nuestro entorno, el informe de Amnistía Internacional desvela que apenas un 2% de las viviendas, del conjunto de viviendas de nuestro país, forma parte de una red social, forma parte de las viviendas sociales. Y ese 2%, raquítico 2%, se enfrenta a un 32% en los Países Bajos, 23% de Austria, 18% en el Reino Unido, 17% en Francia. Eso, además, ha ido paralelo a un recorte del gasto público en vivienda, desde 40,95 euros por habitante en el 2008 a 27,79 en 2012. Y en ese mismo año 2012, frente a nuestros 27 euros, nuestros raquíticos 27 euros, la Unión Europea dedica 134 euros. Esto no es justificable. Este recorte sistemático en las políticas de vivienda, un derecho social básico para la ciudadanía, no es comprensible y no es justificable bajo ningún punto de vista, por mucho que se haya intentado justificar, incluso por determinadas comunidades autónomas, para acabar vendiendo a fondos buitre las viviendas sociales, la necesidad de cuadrar el presupuesto por una medida política, por una medida económica y legal obligada por este Gobierno. Y, al mismo tiempo, frente a ese carácter raquítico de las políticas de vivienda, nos encontramos con el enorme número de viviendas vacías que hay en el Estado español. Señor ministro, se califica en el informe 3,44 millones de viviendas vacías, nada más y nada menos que el 30% del total de viviendas vacías de la Unión Europea. Gente sin casa y casas sin gente, no se entiende. Eso es lo que gritan en la calle, señor ministro, los manifestantes. 80.000 viviendas tiene la Sareb y apenas 600, según los datos que desvela el informe, se han dado para alquiler social en Cataluña. Hay un desajuste total y absoluto entre las políticas gubernamentales y la tutela del derecho a la vivienda. Y no está más palmario y más claro que en el tema de las viviendas vacías, algo absolutamente injustificable en un país en el cual tenemos una Constitución que en su artículo 128 dice y garantiza la función social de la propiedad, algo que mi grupo parlamentario no se cansa de recordar y de mantener. Porque, si bien entendemos que la Constitución española necesita determinados ajustes, determinadas revisiones, y nosotros estamos por una revisión del Pacto Constitucional, hay muchas cuestiones que contempla la Constitución que jamás se han desarrollado o se han desarrollado suficientemente en nuestro ordenamiento jurídico. Señor ministro, en mi segunda intervención, porque ya se me acaba el tiempo, le desgranaré las propuestas que hace el informe de Amnistía Internacional, propuestas que nosotros compartimos y alguna propuesta más que añadirá mi grupo parlamentario de cara a la moción subsiguiente a esta interpelación. Pero no quiero acabar sin dejarle claro que, cuando suba usted a esta tribuna, cumpla con el objetivo que Amnistía Internacional ha dicho que no están haciendo las administraciones públicas, y es justificar de verdad la insuficiencia de la política de la vivienda y ver cómo, con datos reales, ha evolucionado el problema de la vivienda en nuestro país, desde antes de las políticas que ha aplicado el Gobierno hasta la situación actual en la que estamos en estos momentos. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Sisto. Señor ministro de Economía. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, voy a empezar coincidiendo con usted en algunas cuestiones. Es decir, es un grave problema y desde el primer momento el Gobierno fue consciente al respecto. La cuestión tremenda desde el punto de vista social y de la alarma social de los desahucios, junto con una situación de un parque de viviendas que en un porcentaje relativamente elevado, yo no voy a entrar en las cifras porque es algo difícil de identificar, estaban desocupadas, ¿no? Es decir, es algo que desde luego desde el primer momento hizo al Gobierno meditar. Yo creo que, sin embargo, es importante que sepamos cuál es la situación real, cuáles son las causas de esta situación y después, posteriormente, analizar las medidas que se han ido tomando, ¿no? En primer lugar, estará usted de acuerdo conmigo que no es lo mismo un desahucio por un alquiler que por un piso en propiedad, no es lo mismo un local comercial que una vivienda habitual, no es lo mismo una primera vivienda que una segunda vivienda. En eso estamos todos de acuerdo. En segundo lugar, como usted ha dicho, usted se ha referido con bastante exactitud lo que son las fuentes estadísticas, que no han sido completas. Únicamente recientemente el INE, que tiene que ser nuestra referencia estadística, ha empezado a dar cifras sobre este grave problema. Y según el INE,
el 0,05% del total de las viviendas familiares, que son unos 18 millones de viviendas, iniciaron una ejecución hipotecaria en el primer trimestre del año 2015. El 28% del total de las ejecuciones iniciadas en el primer trimestre de 2015 son viviendas habituales de personas físicas, un 7% menos que en el mismo periodo del año anterior. El 60% de las ejecuciones hipotecarias, porque esto también es un dato importante, a veces los problemas afloran con un cierto retardo. Esto ocurre en muchas ocasiones, es algo parecido a lo que ocurrió con el caso de las preferentes. Pues el 60% de las ejecuciones hipotecarias son consecuencia de la burbuja inmobiliaria, son consecuencia de hipotecas constituidas entre el año 2005 y 2008. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, las ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 17% en el primer trimestre y más de la mitad de los lanzamientos se derivó de procedimientos regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, era fundamentalmente inquilinos que no pagaban la renta. Y además, según el Banco de España, la tasa de mora, que también es una cuestión que tenemos que tener en consideración, en el ámbito de las hipotecas individuales está por debajo del 6%, con lo cual hay una realidad, y es que el 94% de los españoles, con su esfuerzo diario de cada día y de cada mes, hace frente con regularidad a su cuota hipotecaria. Estamos ante la consecuencia más dramática, sin duda, de la crisis económica y del estallido de la burbuja inmobiliaria. En eso estará usted de acuerdo conmigo, señoría. Le recuerdo simplemente algunos datos, ¿no? Que el crédito al sector privado creció desde el año 2003, que estaba en 1,1 billón de euros, hasta 2,3 billones de euros en el año 2009. Se multiplicó por algo más de 2. En 5 años, En 5 años. El volumen de crédito para promoción inmobiliaria pasó de 78.000 millones de euros hasta más de 323.000 millones de euros. Se multiplicó por más de 4 en el mismo periodo. En 3 años, la cifra de hipotecas individuales se incrementó por un 36%. El precio de la vivienda, y ahí es donde estaba la burbuja, aumentó en casi un 60% desde 2003 hasta el pico en el año 2008. Las condiciones en las cuales se otorgaban las hipotecas en términos de tipos, de plazos, de porcentaje financiado, favorecieron sin duda el sobreendeudamiento y el posterior estallido de la burbuja, y todo ello llevó a que el endeudamiento del sector privado alcanzase en 2010 el 218% del PIB, muy por encima de la media de nuestros socios. Además, la economía española acumuló importantes desequilibrios. El déficit público, la pérdida de competitividad, la destrucción de empleo, las dudas sobre la solvencia de nuestro sistema financiero. En cuanto estalla la burbuja, inmediatamente uno empieza a analizar cuál es el valor real de los créditos concedidos, de los activos inmobiliarios, y esto hace que la crisis en España, y ahí es donde está el origen fundamental del problema que estamos analizando, del grave problema de los desahucios, pues haya sido mucho más intenso que en el resto de Europa. Simplemente desde el año 2008 al año 2011, el PIB en España cae más del doble que lo que cae en el resto de la zona euro. La destrucción de empleo, y aquí es donde está la diferencia, es muchísimo más intensa. Multiplica por 4 la que hemos tenido prácticamente en el resto de Europa. A nosotros el empleo, del año 2008 al año 2011, nos cae en un 12,5% del total, mientras que en la zona euro solamente lo hace en un 3,7%. Y el precio de la vivienda empieza el declive, empieza la reducción hasta el año 2011, desde el año 2008 cae en un 15%, y en estos momentos se puede decir, tras la estabilización que por primera vez acabamos de ver, que el precio de la vivienda prácticamente en términos medios ha caído cerca de un tercio del que tenía en el momento máximo antes del inicio de la crisis. Este fue un problema que se encontró el Gobierno encima de la mesa e inmediatamente tomamos medidas desde el punto de vista de los colectivos más vulnerables que, como consecuencia de esta crisis, como consecuencia de la destrucción de empleo, empezaron a tener problemas. Y hemos sido los únicos y los primeros que hemos tomado medidas desde el punto de vista de la Administración central. Y esto es algo importante. Ningún otro gobierno anteriormente tomó ningún tipo de medida. A lo mejor deberían haber hecho algo más en relación con la burbuja inmobiliaria y con las condiciones en las cuales se estaban dando las hipotecas y haber establecido algún tipo de medida de precaución macroprudencial, que se dice en estos momentos desde el punto de vista del análisis. No lo hicieron y nosotros tuvimos que recoger, lógicamente, las consecuencias de esa falsa actuación. De todas formas, también es importante tener en cuenta que en estos momentos, gracias al sistema hipotecario español, en España, el 80% de las viviendas son en propiedad, que es un porcentaje muy superior al que tienen en la media de la Unión Europea, que están en torno al 65%, como su señoría conoce. Es decir,
Ha habido sin duda problemas, ha habido sin duda fallos, pero también seamos conscientes de que el sistema hipotecario español ha permitido que, muy por encima de la media comunitaria, 15 puntos por encima, en España el 80% de las viviendas sean en propiedad. Y le voy a referir rápidamente los efectos de las medidas tomadas por el Gobierno. En primer lugar, para hacer frente a aquellos colectivos especialmente vulnerables por los que, como consecuencia de la crisis sobrevenida, tuvieron dificultades, prácticamente 40.000 familias se han beneficiado de nuestras políticas en este momento. El Código de Buenas Prácticas se aprobó prácticamente a los 3 meses de llegada de este Gobierno y ha favorecido a 21.000 familias. Más de 16.300 han obtenido una reestructuración viable de su deuda y más de 4.500 han llevado a cabo una operación de dación en pago. Respecto al Fondo Social de Vivienda, se constituyó dicho fondo, como indicaba usted anteriormente, con 6.000 viviendas que, con un alquiler muy reducido, un alquiler social entre 150 y 400 euros al mes, y prácticamente la mitad, es decir, el 50% del fondo, han sido ya adjudicadas. Por otro lado, otra de las medidas que tomó el Gobierno es la suspensión de los lanzamientos, y hasta la fecha casi 16.000 familias han podido permanecer en su vivienda y no se ha ejecutado el lanzamiento. Recientemente, como también usted indicaba, hemos extendido el Real Decreto Ley de segunda oportunidad. Y lo hemos extendido también reforzando el Código de Buenas Prácticas. Hemos flexibilizado los criterios para ampliar los beneficiarios del Código, incluyendo a mayores de 60 años. Hemos establecido la no aplicación definitiva de las cláusulas suelos para estas familias incluidas en este colectivo. Hemos prorrogado por 2 años la suspensión de los lanzamientos que comentaba ya anteriormente. Y además hemos ampliado los beneficiarios del Fondo Social de Viviendas para familias con hijos menores, personas dependientes o con discapacidad, personas mayores prejubiladas o jubiladas u otras personas o familias con circunstancias de vulnerabilidad. Abrimos asimismo la posibilidad de que las personas cuya vivienda ya hubiera sido adjudicada puedan quedarse en ella a través del pago de un alquiler reducido. Y por otro lado, y esto también es importante y es importante tenerlo en consideración, este Gobierno ha tomado medidas a futuro. Y ha tomado medidas a futuro para que no vuelvan a reproducirse los errores que dieron lugar a esta situación. En ese sentido, hemos incrementado notablemente la protección vía transparencia del cliente hipotecario. Hemos limitado los intereses de demora a 3 veces el interés legal del dinero para evitar una evolución exponencial de los intereses de demora. Hemos perfeccionado el régimen de venta extrajudicial de bienes hipotecados. Hemos limitado el valor de la tasación para la subasta, que no podrá ser inferior al 75% del valor de tasación en el momento de escritura. Hemos reforzado la independencia entre tasadoras y bancos, que era un problema fundamental que hemos tenido. Hemos obligado, además, a que en la escritura se incluya la firma del deudor hipotecario junto con una expresión manuscrita, de su puño y letra, de que ha sido adecuadamente informado de las cláusulas del préstamo para evitar abusos por falta de transparencia. Pero lo más importante, señoría, y con esto ya quiero acabar, es todas estas medidas son medidas sobrevenidas en función de unas circunstancias específicas de colectivos muy vulnerables. Pero estará usted de acuerdo conmigo, en función del análisis de la situación actual, que el problema que necesita, la solución del problema, será la recuperación económica y la recuperación del empleo. En ese sentido, el Gobierno evitó el colapso de la economía, hemos corregido los principales desequilibrios macroeconómicos y por eso hoy, señorías, en el primer trimestre de este año hemos crecido al 0,9%, mucho más que los socios de la zona euro. En el segundo trimestre esperamos, y esto yo creo que es una buena noticia, que el crecimiento sea superior al del primer trimestre de este año. Con ello, en el primer semestre de este año, la economía española estará creciendo más próxima al 4% que al 3,5%. ¿Quién nos lo hubiera dicho, señorías, hace simplemente unos meses? Que la economía española iba a crecer próximo al 4% en el primer semestre de este año. A su vez, desde mediados del año 2013 y hasta este segundo trimestre, hemos recuperado ya prácticamente 4,5 puntos de caída del PIB, de los 7 y pico que de alguna forma habíamos perdido hasta mediados del año 2013 en comparación con lo que teníamos antes del inicio de la crisis. Y a finales del año próximo, si las cosas continúan según las proyecciones y en función de la inercia de la economía española, podremos haber recuperado toda la renta perdida desde el inicio de la crisis. Y después la creación de empleo. Entre el año pasado y este año,
más de 1 millón de puestos de trabajo van a ser creados. En definitiva, señorías, la actuación del Gobierno ha sido doble. Colectivos vulnerables, inmediatamente, casi 40.000 familias se han beneficiado de ello y más lo van a continuar haciendo, pero la modificación de la situación del mercado de la vivienda, el precio de la vivienda crece por primera vez en un ejercicio desde hace mucho tiempo, desde el inicio de la crisis, el número de hipotecas vuelve a crecer, se otorgan en condiciones mucho mejores que en el pasado y a esto se une además una reducción sustancial del Euribor, que es la referencia de las hipotecas, que ha permitido ahorros de cerca de 6.500 millones de euros anuales para las familias endeudadas vía hipotecas. Pero, sin duda, señoría, el principal remedio es el crecimiento económico. Y, en ese sentido, las noticias que vamos a tener, sin dudas, van a ser positivas. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Señor Sisto. Gracias, señora vicepresidenta. Señor ministro, le agradezco el repaso que ha dado a una parte de la historia de nuestro país en los últimos años, a lo que fue la burbuja inmobiliaria, principal causa de la situación de tragedia que padecen ahora muchas familias, el que usted desgrane las medidas que ha adoptado este Gobierno, el primer Gobierno en tomar determinadas medidas. Pero bueno, yo le recordaré que su partido, el Partido Popular, gobernó España desde el año 96 y en aquella etapa, desde el año 96 hasta el año 2004, en aquellas 2 legislaturas, sentó las bases para el crecimiento y el desarrollo de la burbuja inmobiliaria con la modificación de determinadas leyes, desde la ley del suelo hasta favorecer después el desarrollo que tuvo el crecimiento del endeudamiento, y el Partido Socialista, que llegó a las elecciones en el año 2004, pues simplemente se subió al dragón que ya iba cabalgando los cielos y continuó en esa dinámica de burbuja que todo el mundo negaba que existiese, a pesar de que algunos, desde la modestia de nuestra opción política, en aquellos años denunciábamos que existía una burbuja inmobiliaria que nos iba a llevar a un desastre de tamaño descomunal. La verdad es que, nos cabe el consuelo de Casandra, que al final dice la verdad, pero nadie la cree por aquel escupitajo que le lanzó el dios Apolo en su boca, pero es un flaco consuelo. Pero algunos ya lo decíamos en aquel momento, que había una burbuja inmobiliaria cuando otros lo negaban, igual que otros negaron en un determinado momento que hubiese crisis. Pero le quiero decir que para que esta situación se haya producido y se haya llegado donde se ha llegado, ha hecho falta que el Partido Popular adoptase unas medidas en las 2 legislaturas que tuvo a finales del siglo pasado y principio de este, y que el Partido Socialista no adoptase otras medidas de corrección en las 2 legislaturas siguientes. Es decir, todo el mundo ha colaborado, ha tenido su responsabilidad en la situación actual. Yo le agradezco el desarrollo que ha hecho de los números respecto a las medidas que ha adoptado el Gobierno, del Código de Buenas Prácticas, el Fondo Social de Vivienda, suspensiones de lanzamientos, Ley de Seguridad Ciudadana, y sin duda los miles de familias que se hayan podido acoger a esta situación pues se sentirán hasta cierto punto aliviadas. Pero lo que echo de menos y lo que le he pedido en la primera intervención es la comparación de estos números que usted ofrece respecto a la situación general del país. Porque frente a esas miles de familias que se hayan podido acoger a ese Código de Buenas Prácticas, existe otro mucho número, un número elevadísimo, otros miles y miles de familias que no se han podido acoger, porque el Código de Buenas Prácticas marca unas condiciones muy restrictivas y porque le falta una tutela, además, de las administraciones públicas, y le falta una tutela judicial detrás. Entonces, hay mucha gente que no se ha podido acoger a esas medidas del Gobierno, que sin duda son positivas, pero, señor ministro, son claramente insuficientes, porque estamos viviendo una auténtica tragedia social. Es lo que dice el informe. Se está viviendo una auténtica tragedia social y las administraciones públicas no están cumpliendo con su función. Usted ha dicho que tenemos que fiar toda nuestra esperanza en el futuro en la recuperación económica. Bueno, de momento la recuperación económica, que no negaremos a la luz de los datos que se están produciendo, es manifiestamente desigual. Se está produciendo sobre una situación cada vez más desigual para la sociedad española. Cada vez hay un número de ricos mayor y más ricos, pero cada vez hay un número mucho mayor, un número enorme de personas fuera de todos los círculos, cada vez más pobres, cada vez sin ningún recurso. Estamos viviendo un momento en el cual los trabajadores, por el hecho de tener trabajo, ni siquiera salen del umbral de la pobreza. Tener un trabajo ya no significa no ser pobre. Se puede tener un trabajo y seguir siendo pobre. Y esa es la tragedia de la recuperación económica que el Gobierno del Partido Popular trata de vender, pero que no alcanza a la mayoría de la sociedad. Por eso, señor ministro,
Más allá de que, evidentemente, hay que recuperar los índices de crecimiento, hay que recuperar la economía, hay que elevar muchas cosas, hay que atender a la tragedia en el día a día y hay que atender a lo que tienen, los problemas que tienen las familias en el día a día respecto a la vivienda. Y por eso le planteé en la primera parte de mi intervención una serie de medidas de aquí en adelante, medidas que le propondremos en la moción subsiguiente y que sí que me gustaría que usted opinase al respecto o ofreciese cuál es la valoración del Gobierno. Medidas que además propone Amnistía Internacional y que nosotros entendemos muy razonables. Miren, la primera cuestión es una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los jueces puedan valorar de verdad el ejercicio o la protección de lo que establece el artículo 47 de la Constitución, el derecho a la vivienda, porque si no es un derecho vacío y es necesario que la ley desarrolle ese derecho en algún punto. Y nos recomiendan desarrollarlo en la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Qué opina el Gobierno respecto a esta medida? ¿Estaría dispuesto a otorgar a los jueces la potestad definitiva de, más allá de cuando tengan un lanzamiento encima de la mesa, que no sea un mero registro en el registro de la propiedad, un mero número en el registro de la propiedad, sino que vea las condiciones y las consecuencias y la situación de esa familia que va a ser lanzada de su casa para decir en un determinado momento, miren, por encima de los derechos de las entidades bancarias, por encima del derecho del crédito, por encima de todo está el artículo 47 y el derecho de esta familia a tener un hogar? Y eso se lo podemos dar a los jueces. ¿Qué opina el Gobierno respecto a que garanticemos los recursos jurídicos para que no haya lo que en el informe se califica de desigualdad de armas, para que haya igualdad de armas, para que los bancos, que tienen unos equipos jurídicos detrás enormes y superpotentes, no tengan enfrente al David de los hipotecados sin posibilidad de defensa? Estamos hablando de un mecanismo legal de supervisión de las negociaciones que nosotros propondremos y que entendemos que es básico y que sería una medida que podría adoptar este Gobierno. ¿Qué opinión tiene el Gobierno al respecto? ¿Qué opinión tiene el Gobierno respecto a ampliar los hasta ahora excesivamente estrictos conceptos del Código de Buenas Prácticas? ¿Estaría dispuesto el Gobierno a ampliar esos estrechos márgenes que establece el Código de Buenas Prácticas? En definitiva, ¿estaría dispuesto el Gobierno a... Estamos a final de la legislatura ya, hay poco margen para traer nuevas leyes, pero al menos la voluntad política, concluyo ya, señora presidenta, la voluntad política de algo que para mi grupo parlamentario sería básico, y es que es necesario que en España, para desarrollar el derecho a la vivienda, para proteger el derecho a la vivienda, se haga una ley estatal que regule precisamente el derecho, que regule precisamente el ejercicio de ese derecho y que haga que cualquier ciudadano, cuando sienta que se viola ese derecho, pueda recurrir de alguna forma a los tribunales e invocar una ley más allá del artículo 47 de la Constitución, que evidentemente no es suficiente en estos momentos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Sisto. Señor Ministro de Economía y Competitividad. Gracias, señora presidenta. Señoría, le voy a intentar contestar a las cuestiones que usted ha planteado aquí. En primer lugar, ha hecho usted una referencia de cuál es el origen de la burbuja inmobiliaria. Mire, cuando efectivamente se ceba la bomba es entre el año 2003 y el año 2008. Le he dado antes los datos, fíjese usted. Además, hay otros datos que son indicativos de la existencia o no de una burbuja, como es, por ejemplo, la evolución del endeudamiento externo, el déficit externo, etcétera, porque al final eso lo que indica es cuántos recursos estamos nosotros asumiendo del resto del mundo, además para dedicarlo para algo que desde el punto de vista estrictamente económico, como es la vivienda, tiene una función social, como usted indicaba, lógicamente todos necesitamos una vivienda, pero desde el punto de vista estrictamente económico hay otras inversiones alternativas que a medio y largo plazo producen efectos mejores desde el punto de vista del crecimiento potencial. Pero desde luego hay una cuestión, señoría, el cebado de la bomba se produce fundamentalmente en los años 2004, 2005, 2006 y 2007. Ahí es donde todas las cifras se disparan. Después hay otra cuestión que yo creo que usted aceptará. Yo he metido el análisis de la problemática tremenda de los desahucios en la peor crisis económica, financiera, social que hemos tenido en nuestro país en los últimos años. Nunca en nuestro país habíamos tenido 5 años de caída del PIB, pérdidas de empleo, que con los datos que comentaba ya anteriormente, 3.400.000 puestos de trabajo, situaciones en las cuales el mercado hipotecario se contrae con problemática desde el punto de vista de los bancos. Nunca habíamos tenido eso. Por tanto, darle la vuelta a eso
es, sin duda, la verdadera solución para el problema grave y generalizado que hemos tenido, de alguna forma, de la situación de desahucios. Si efectivamente la economía española, le vuelvo a repetir, crece próxima al 4%, como está creciendo este primer semestre, si se van a crear este año más de 600.000 puestos de trabajo, yo, si me permiten ustedes, en relación con la calidad del empleo creado, según los últimos datos del INE, más del 60% de los asalariados son contratos indefinidos y, además, a tiempo completo. Y siempre, sin duda, si me permite usted también, estará de acuerdo conmigo que el principal problema desde el punto de vista del empleo es el paro de larga duración y que, efectivamente, ese paro de larga duración ha empezado a reducirse y, además, otra cuestión, que el número de familias con todos sus miembros en paro también se reduce de forma clara. Usted me ha hecho una referencia a una serie de propuestas, ¿no?, a la ley de enjuiciamiento. Yo lo que le diré es que este Gobierno ha modificado en numerosas ocasiones la ley hipotecaria. Hemos modificado la ley hipotecaria para que, efectivamente, el juez pueda valorar, por ejemplo, las cláusulas abusivas. Aparte de que ya a futuro es mucho más difícil que, vía el incremento de la transparencia y vía las modificaciones que hemos hecho, haya cláusulas abusivas, porque, lógicamente, si una persona que pide una hipoteca va al notario y mira y tiene que poner de su propio puño y letra que conoce lo que son esas cláusulas, si hubiéramos tenido eso hace unos años, seguramente cuántos problemas nos hubiéramos quitado hoy. Estará de acuerdo conmigo, señoría, y eso es un avance fundamental. Nosotros hemos tomado muchísimas medidas. Les comentaba antes la limitación del tema de los tipos de interés, la independencia entre tasadoras y bancos. Es decir, a veces se daban unos valores que no eran reales, y usted lo sabe exactamente, y evidentemente muchas veces pues de esos polvos han venido estos lodos. Después comenta usted el tema de la igualdad. Todas las medidas que hemos tomado nosotros en el ámbito es para equilibrar la situación entre el prestamista y la persona y el prestatario. Es decir, todas las medidas que hemos ido tomando ahí. Y después me comentaba usted la ampliación del Código de Buenas Prácticas. Bueno, lo hemos hecho recientemente. Y 40.000 familias, como decía anteriormente, se han beneficiado de él. Mire, cuando yo llegué aquí y salió el tema de los desahucios, había gente que comentaba, bueno, la dación en pago. Pues yo acabo de dar datos, 4.500 daciones en pago. Eso era algo impensable en nuestro país hace 3 años y pico. Hemos tenido también muchísimas reestructuraciones de deuda para hacerla viable. Hemos parado, decía anteriormente, 16.000 lanzamientos, señoría. Y además tenemos 3.000 viviendas puestas a disposición del Fondo Social de Vivienda que ya prácticamente se han adjudicado. Usted comentaba anteriormente Sareb. Sareb es un instrumento fundamentalmente comprado los activos de los bancos o de las antiguas cajas nacionalizadas, no del conjunto del sistema bancario. Pero le puedo decir que en estos momentos Sareb tiene 2.000 viviendas cedidas a las autonomías. Ya ha firmado con Cataluña 900 viviendas, con Aragón 80 viviendas, con Galicia 50 y está de alguna forma continuamente en contacto con las comunidades autónomas, con Canarias y Navarra, y contactos avanzados también con Asturias y el País Vasco. Esa es la situación. Este ha sido el primer Gobierno que ha tomado medidas para proteger a los colectivos vulnerables, pero sin duda, la solución del problema definitivo vendrá por la salida de la crisis y la recuperación del empleo. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Pasamos a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre la suficiencia financiera de las comunidades autónomas y las entidades locales.